Olá, buenas tardes, como vão, meus amigos, minhas amigas? Estamos hoje com muita alegria, não? Depois de tanto que vocês nos pediram para separar um tema, elegir um tema para esta nossa primeira charla deste ano. Ano passado tivemos umas 5 e uma recepção muito boa da parte de nossos amigos e nossas amigas que nos acompanham. E este ano, nossa charla será com uma figura assim ilustre, não? Estamos muito alegres de receber um professor da faculdade, da UCA, foi meu professor por 4 matérias na faculdade, e momentos assim muito buenos de compartilhar, de câmbio de experiência e de conhecimento. E eu, quando enviava para vocês o questionário, não, perguntando qual seria o tema que vocês queriam, muita gente em diversas partes, não, alguns em Brasil, outros em Paraguai, em Colômbia, nos enviaram o tema da separação entre Igreja e o Estado. E me pareceu muito oportuno, principalmente em decorrência do momento atual que vivemos em nossa sociedade, em América Latina, de maneira especial no Ocidente, não? E quando eu fiz essa invitação, ano passado, em outubro, ao professor, ele se mostrou bem disponível e disse que poderíamos ir vendo, não? Então, estou muito contente. Bueno, mais allá, não vamos falar mais. O professor vai se apresentar para vocês, está dizendo um pouco quem ele é, qual é seu trabalho, e depois vamos entrar propriamente no tema. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Quiere que me presente? Sí, puede presentar. Bueno, mi nombre es Joaquín Migliore, yo soy abogado acá por la Universidad Nacional de Buenos Aires, soy profesor de filosofía y enseño hace muchos años, ahí lo conocí a Diego, en la Facultad de Teología, que pertenece a la Universidad Católica Argentina. Y también soy profesor en la UCA en una materia llamada Filosofía Política Contemporánea. Básicamente eso, hace años que doy clases y bueno, empecemos con el tema. Porteño, ¿no? Argentino. Porteño, argentino. Muy bien. Bueno, profesor, nuestro tema, como ya teníamos hablado de antemano, es la separación entre Iglesia y el Estado. Antes de hablarmos propiamente de la separación entre Iglesia y el Estado, profesor, o senhor poderia falar um pouquinho para nós outros como aparece essa unificação entre Iglesia y el Estado, para que a gente entenda, ¿no? Bien, el tema de las relaciones entre Iglesia y Estado es un tema muy complejo, muy largo, ¿no? Es decir, hoy en día la Iglesia está intentando una especie de vínculo que supone independencia para el Estado, un Estado laico, no requiere, por ejemplo, la confesionalidad de alguien para formar parte del Estado, pero al mismo tiempo con colaboración. Esta es una discusión que toma forma, entre otras partes, en el Vaticano II, es decir, y con reflexiones también sobre el problema del pluralismo en las sociedades, la libertad religiosa, pero esto viene de toda una historia. Entonces, uno diría que cuando aparece el cristianismo, aparece perseguido. Los primeros siglos de cristianismo son siglos de persecuciones, de martirio, y donde en alguna medida la Iglesia sufre al poder político. Con el tiempo y con los años, primero con Constantino, después con Teodosio, la Iglesia va a ser reconocida por el Imperio Romano. Pero en su momento también, y esto va a ser muy importante, cuando Roma cae, el Imperio Romano de Occidente, se separa la figura del emperador, que sigue estando en Constantinopla, de la figura del Papa. Y ahí aparece una dualidad que va a ser constitutiva de Occidente, eso lo dice Benedicto XVI, donde por un lado están los derechos de la conciencia y la relación de una persona con Dios y con la conciencia, y por otro lado el campo de lo político. Esto a lo largo de toda la Edad Media va a suponer situaciones a veces de tensión, a veces de colaboración. Son conocidas, por ejemplo, la querella de las investiduras, la discusión en última instancia si sobre la Iglesia tiene más poder el emperador que el Papa. A comienzo de la época moderna estalla la Reforma Protestante. Y esto va a hacer que en algunos lugares, sobre todo en el ámbito protestante, el poder religioso y el poder político vuelvan a unificarse de manera total. El caso más típico es Inglaterra. En Inglaterra hay un rey, Enrique VIII, el primero de los rey Tudor, ¿no? Es decir, que rompe con la Iglesia a partir de un problema de su matrimonio y obliga a todos los súbditos a jurar lo que es el juramento de supremacía. Él se coloca como cabeza de la Iglesia. Ahí, por ejemplo, el canciller del reino, Tomás Moro, se niega a jurar la supremacía del rey y lo matan, ¿no?
Pero al mismo tiempo, entonces, en el 1600, a raíz de las guerras religiosas, da la sensación de que es difícil que coexistan dos tradiciones religiosas en el mismo país. Y entonces hay una tendencia a unificar poder político y poder religioso, hasta que hacia finales de 1600, 1700, empieza a aparecer la pregunta, de nuevo, dada al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, de separar ámbitos de competencia. Lo que pasa es que esta separación puede ser entendida de formas muy distintas, ¿no? Y a veces ha llevado a un sistema de colaboración, de independencia, a veces un sistema de un Estado que persigue a la Iglesia. Podemos seguir, no sé si hay alguna pregunta. Interessante que o senhor já põe a separação, o que seria o conceito de Estado laico e Estado laicista, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Exacto. Esto es una reflexión, de nuevo, que el Vaticano II ha hecho, viene de antes, pero que ha sido muy importante Benedicto XVI en ese tema. Entonces, en su momento distingue un momento o una situación que es la que se produce, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la reforma protestante, esta reforma en Inglaterra, produce como tres sectores radicalmente distintos: los católicos, que van a ser perseguidos, la iglesia anglicana, que es una iglesia nacional, y una iglesia puritana, congregacionalista, que pretende no depender del rey para su organización. Y detrás de esto están un poco los padres peregrinos, estos primeros puritanos que se escapan a Estados Unidos, y donde ya prácticamente de los orígenes aparece la idea de que hay un intento de separar Iglesia y Estado, no para perseguir a la religión, sino para impedir que el Estado se meta demasiado dentro de ella. La Revolución Francesa plantea un esquema bastante distinto, un esquema laicista, donde molesta la religión. Quizás uno de los temas centrales va a ser la constitución civil del clero, donde de alguna manera el clero pasa a depender estrictamente del poder político. Y esto es lo que nosotros llamamos laicismo. No sé en otros países de América Latina, en Argentina, por ejemplo, se ha dado una situación de tensión. Yo enseño en una universidad, la católica, que se crea en 1958. Y a través de un gran debate que se llamó Laico Libre. Las primeras universidades en Argentina las funda la Iglesia. Cuando viene la independencia, y un poco después, en lo que nosotros llamamos hacia la generación del 80, el Estado se hace cargo de las universidades y decide tener el monopolio de la educación. Los únicos títulos legítimos los puede expedir el Estado. Y esto básicamente para impedir que la Iglesia pudiera enseñar. El episcopado católico en más de una ocasión, en 1920, trató de hacer una Universidad Católica de Buenos Aires que no funcionó. Entre otras cosas porque el Estado pedía que si la persona estudiaba en una universidad privada, cada uno de los exámenes tuviera que revalidarlos en la universidad pública. Y en el 58, creo que es el 58, después de un gran debate llamado Laico Libre, el Estado admite la posibilidad de una educación religiosa o privada, no se crearon solamente universidades religiosas, sobre la base de que no hay motivos suficientes para querer concentrar la educación desde un mensaje que solamente tiene que ser dado por el Estado. En la tradición de Estados Unidos, un poco a diferencia a veces de la época de la independencia, Georgetown es una universidad que está a poca distancia de Washington, ¿no? Y sin embargo es una universidad jesuita. Y la sensación es que los jesuitas podían enseñar, si uno cumple determinados estándares, ¿por qué no tener derecho a la educación? Y entonces viene la pregunta de nuevo, Estado laico significa que no exigimos que para alguien forme parte de la comunidad política pertenezca a una religión oficial, o el intento, a veces que se dio en Francia, de querer erradicar a la religión, ¿no? Es decir, un filósofo canadiense, Charles Taylor, que es interesante porque él es hijo de un anglohablante de madre francesa del Quebec. Él mira un poco el fenómeno de separación de Iglesia-Estado, de secularización, en Estados Unidos y en Francia. Y él acuña la fórmula y dice, una cosa es secularización del Estado, otra cosa es secularización de la sociedad. Secularización del Estado significa no requiere la confesionalidad para elegir o ser elegido o para gozar de ciertos derechos civiles. Secularización de la sociedad es intento de erradicar lo religioso de la sociedad, ¿no? Es decir, Benedicto, hablando de un documento del Vaticano II, Dignitatis Humanae, que justamente programa el derecho a la libertad de conciencia, dice, este documento fue discutido, dice, fue casi providencial que
que uno de los papas que viene después del concilio fuera Juan Pablo II, porque venía un país comunista. Y ahí aparecía bien claro hasta qué punto la libertad religiosa podía aparecer como un elemento de defensa del cristianismo y no de ataque, ¿no? Es decir, yo tenía un profesor muy querido, esloveno, él decía, la libertad religiosa se ve de forma distinta si uno la mira desde Francia, donde a veces tiene un tono laicista, de si la mira desde el Mitteleuropa, es decir, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, donde el fenómeno de la libertad es pensado para valorizar a la religión y no para oponerla. Interessante que nosotros é um tema muito grande, não? Pero o Senhor já nos deu como que um leque aí, porque o Senhor já põe a questão que o tema do Estado laico pode variar dependendo do país, não? Não é o mesmo tema, por exemplo, que em Argentina, que é em Itália ou em Brasil. E o Senhor também põe a questão de Juan Paulo II, que vem depois do concílio, e vem de uma realidade de um país que era comunista. Pero também tem, não vamos entrar nesse tema, pero também tem a visão da gente deste país, deste partido, deste regime, que vê na igreja uma influência muito grande do Ocidente e das estruturas ocidentais, não? Também. Então, de onde vem mais ou menos essa persecução também? Porque, como vamos dizer, estamos com uma instituição aqui que, entre comillas, está a serviço do inimigo. Tem essa questão também, não? Pero, bueno, no vamos a entrar tanto nesta questão porque aí é muy abrangente. El Estado comunista, la pregunta es en qué medida el siglo XIX, que es un siglo muy conflictivo, tiene la tesis primero que la religión va a ir desapareciendo y que desde distintos ángulos, sea Occidente, vamos a decir de alguna manera, Comte, el positivismo, pensaba que la religión iba a desaparecer, como desde las tesis de Marx, que también es Occidente si quiere decir, pero desde la religión como opio del pueblo, como alienación, la idea es que hay que erradicar, es decir, la religión es esencialmente negativa. Entonces, en el caso del comunismo, no sé si es solamente un problema de una injerencia occidental, cuanto un sistema que plantea desde el Estado imponer un ateísmo, cosa que se vivió en Rusia, pero por ejemplo en China. China, la Revolución Cultural y Mao pretendieron erradicar el fenómeno religioso, ¿no? Es decir, entonces un Estado que se arroga en última instancia el poder último de decidir sobre las cosmovisiones. En ese sentido, Benedicto insiste mucho, la permanencia de la Iglesia como algo exterior al Estado es un elemento de resistencia frente a un Estado que pretende abarcar a la totalidad de la persona, ¿no? Y en ese sentido él dice, la Iglesia funciona como una garantía de esa libertad frente al Estado y el valor de la conciencia. En última instancia, los valores últimos no dependen del poder político. Podemos decir, dependen de un orden que excede al poder político y en última instancia la Iglesia trataría de salvaguardar ese orden, ¿no? Professor, uma pergunta que eu queria lhe fazer. Para o senhor, o cumbre desta tensão entre Igreja e Estado empieza com a Reforma Protestante e se vai ter nesse ápice, podemos dizer assim, em la Revolução Francesa o no? ¿O es una cosa que siempre tuvo esta...? Bueno, el problema viene que la Reforma Protestante da lugar a dos visiones que son distintas. Es decir, los disidentes, dissenters, son los que pretenden organizarse religiosamente al margen del Estado. Pero la Reforma Protestante da también, en la tradición luterana, lugar a la religión de Estado. La religión de Estado sería, de nuevo, un lugar donde hay que pertenecer al culto oficial, por ejemplo, la Iglesia Anglicana, para tener derechos. En la época, nosotros, herederos de una situación distinta, ¿no? Es decir, pero en alguna medida llegamos a tener en América lo que llamamos un sistema de patronato, donde en última instancia la Iglesia, por motivos también de distancia, pero el control de la Iglesia la tenía el rey. Nosotros tenemos una Argentina, Máxima Zorrigueta, que se casó con el heredero de la corona de Holanda. Bueno, ella tuvo que prometer al casarse que sus hijos iban a ser educados en la religión oficial holandesa. Entonces la Reforma Protestante produce los dos elementos. Uno, por un lado, la centralización del poder político por el poder religioso en las iglesias nacionales, Church of England, la Iglesia de Inglaterra. Y por otro lado, los puritanos que abogarían por una separación Iglesia-Estado en nombre de la libertad de la conciencia. Ahora, esto va a dar lugar, el grupo puritano en Estados Unidos, y algunos dicen, inclusive la Revolución Inglesa de 1688,
el rey anglicano había establecido, nosotros en Argentina, por ejemplo, en función del sistema de patronato, cuando viene la independencia heredamos la idea de que el presidente tiene que ser católico. Lo que había llevado a que uno no podía asumir el poder político sin ser católico. Nosotros tenemos un presidente argentino, Menem, que es de origen musulmán. Él tenía la mujer musulmana, los hijos musulmanes, sus hermanos musulmanes, y está enterrado en un cementerio musulmán. Y algunos decían que el cristianismo de Menem tuvo que ver con el fondo el interés por tener poder político. Bueno, eso se reforma en la reforma constitucional de 1994, donde se quita este requisito. En Inglaterra, en 1600, el rey exigía no solamente la confesión a su iglesia, sino que la persona fuera a la misa anglicana, participara en los sacramentos, se lo viera públicamente adherir a esto, lo llamaba Test Act. Bueno, esas leyes se derogan hacia la Revolución de 1688. Entonces, de nuevo, en el ámbito protestante claramente hay una tensión entre dos líneas que son bastante distintas, ¿no? La formación de la Iglesia Nacional, que tiende a unificar el poder, y estas iglesias disidentes o puritanos, que tienden más bien a separarlo, en gran medida para proteger a la religión, ¿no? Es decir, lo que pasa es que tiene un fuerte sesgo anticatólico. La Revolución Francesa se da en un país católico donde también el tema es bastante complejo, ¿no? Es decir, sobre todo porque en la Revolución Francesa, el sistema anterior, nosotros no estamos muy acostumbrados a eso, lo que se llamaba la Iglesia Galicana, la Iglesia Gala, donde por una determinada visión eclesiológica, prácticamente el conjunto de los obispos con el rey eran superiores al Papa. Y esto llevaba a que el rey tenía un enorme poder y se había unido política y religión de una forma tal que catolicismo y pertenencia al sistema político casi se identificaban. La Revolución Francesa, entonces, cuando lucha contra la monarquía, en alguna medida también está luchando contra la Iglesia. Y entonces hay un conflicto que va a llevar a una, diríamos, tratar de, para cambiar el sistema monárquico, prácticamente eliminar el lugar de la Iglesia. No sé si, por ahí, los ejemplos son excesivos. Pongo un ejemplo nada más. En Argentina, en la época de la colonia, nosotros teníamos un sistema donde el rey elegía a los obispos. Cuando empieza el proceso de independencia, prácticamente todos los obispos están a favor del rey. Y eso arma un conflicto dentro del clero. Tenemos un clero a favor de la independencia y obispos a favor de la monarquía española, que hace que nosotros en el momento de la independencia tuvimos un tri de fusilar a algún obispo. Y yo tengo en casa un catecismo de 1700, poquitito posterior a la Revolución Francesa, catecismo de preguntas y respuestas, donde el catecismo pregunta: ¿el rey tiene que ser obedecido en todas las circunstancias? Respuesta: el rey tiene que ser obedecido en todas las circunstancias. Y si alguien se entera de que alguien está complotando contra el rey, tiene la obligación moral de denunciarlo. Y si esta persona es padre, hermano o hijos, tiene la obligación también de hacerlo. De nuevo, es decir, prácticamente había una iglesia muy cercana a la monarquía. La Revolución Francesa justamente lucha contra esto, y entonces tiene un tono laicista que va a llevar bastante tiempo llevar a la pregunta de si en qué medida, porque la bandera de la libertad religiosa no es tanto libertad religiosa como enfrentamiento con una el Estado. Imposición de un laicismo. De hecho, cuando la Iglesia empieza a hablar de liberalismo, no lo hace tanto por el liberalismo económico, las libertades políticas, sino liberalismo en cuanto a la idea de que hay que erradicar a la religión, un Estado laico en el sentido laicista, no separación, sino oposición por parte del poder político a la religión, ¿no? Ahora, de nuevo, habría que ver momento a momento en cada situación cómo se va dando este conflicto, este vínculo entre Iglesia, como para no llegar a una subsunción en el poder político y tampoco un enfrentamiento, sino de colaboración, ¿no? Es decir, Benedicto hablaba de legítima laicidad, ¿no? Es decir, y sobre todo, la pregunta es si el lugar que la Iglesia tiene en la cultura de una época tiene que darse apoyada y desde el poder político o desde lo que llamaríamos hoy en día la sociedad civil, ¿no? Es decir, la Iglesia... Porque é todo um problema, professor, incluso teológico, porque se tem a ideia que o rei é o enviado de Deus, instituído por Deus, e vem a questão da democracia, não, nós outros elegimos. Então, como conciliar toda esta coisa, não? A monarquia, passar de uma monarquia em la qual o sistema é um sistema, podemos dizer assim, divino, apoiado pela Igreja,
e agora vamos entrar, entre comillas, numa anarquia, no sentido que nós outros elegimos quem vai nos governar. Sí, bueno, este catecismo que yo le contaba habla del rey como otro Cristo, porque es ungido del Señor. El vicario de Cristo, como el Papa, ¿no? Bueno, exacto, exacto. Por eso es que la insurrección contra la monarquía sonaba algo pero impensable. Es como si los católicos se juntaran y le cortaran la cabeza al Papa. Sería impensable. El rey era ungido del Señor. Pero esta es una de las lecturas, porque al mismo tiempo, por ejemplo, en el Renacimiento están los jesuitas. Los jesuitas tienen la tesis, con los dominicos, que viene de Santo Tomás y que viene de Aristóteles, de que no hay una única forma de gobierno legítima, de que es posible la democracia, y uno de los grandes monárquicos ingleses del 1600, es decir, de las personas, un autor Filmer, él le echa la culpa a la escolástica de haber inventado la idea de que el poder va de Dios al pueblo y del pueblo al soberano, y que en ese sentido, si uno tuviera que hablar de una forma de gobierno originaria, tendría que pensar en la democracia. Claro, profesor. Eso lo dice Suárez, y eso lo dice Belarmino, y justamente la monarquía absoluta ataca esa idea, ¿no? Entonces, uno podría pensar si la iglesia del antiguo régimen es el modelo de iglesia, o de nuevo, el mismo mundo medieval, la escolástica del Renacimiento, tiene una lectura bastante distinta. E mira, não queremos entrar tanto no tema teológico, mas se nós vamos mirar dentro da teologia do Antigo Testamento, a monarquia aparece de uma forma que seria como que a rebelião do povo contra Deus. Me acordo muito o caso de Saúl, ¿no? O rei, y de Samuel, el profeta. Bien. Y que Dios dice, bueno, no, Samuel, ellos no están contra usted, están contra mí, porque yo voy a frente del pueblo, yo marcho a frente del pueblo. El pueblo dice, no, nosotros queremos un rey como los otros pueblos. Y Dios impone una serie de cosas, mira, ustedes van a tener que entregar sus hijas, sus hijos, van a tener que pagar impuestos. Entonces, profesor, podemos dizer que dentro da própria teologia, o plano inicial de Deus seria justamente esse contato direto entre Deus e o povo, ¿no? ¿O no? Yo no me animo a decir que la revelación dice algo sobre esto. Ahí me apoyo en este jesuita Suárez. Él discute con el rey inglés, Jacobo I, que se proclama rey por derecho divino. Ese pasaje que usted cita de Samuel va a ser discutido en el 1600 muchísimas veces, ¿no? Es decir, sobre qué significa esto, inclusive la idea de que una vez que Dios da al rey a su pueblo, el pueblo tiene que aceptarlo como sea, para decir, mire, la rebelión contra el rey nunca está permitida, el mismo Dios, una vez que dio los reyes, tiene que aguantarlos de cualquier manera. Y Suárez, que en el sentido sigue la escolástica, este pensamiento que se origina en el siglo III y que está presente en Santo Tomás, de unir razón y fe, él se pregunta si en algún lugar la Biblia dice que la monarquía es la mejor forma de gobierno, y contesta que no, y si por ley natural la monarquía es la mejor forma de gobierno, y dice que no. Y entonces toma una vieja tesis aristotélica que es que depende de los pueblos, del momento, de la naturaleza, y que hay tres formas legítimas, la monarquía, la aristocracia, la democracia, y que las tres pueden ser buenas la forma de gobierno cuando buscan el bien común, y que las tres pueden pervertirse. Y que no hay per se una que sea mejor, ¿no? Es decir, en general yo tengo la sensación, la iglesia cuando va a predicar, qué sé yo, por ejemplo, nunca dijo la democracia primero. Siempre habló de la encarnación, de que somos hermanos, de Dios, y no de la forma de gobierno. De todas formas, y uno podría pensar en los jesuitas, esta idea de que todos los hombres somos iguales, tenemos la misma dignidad, podría abrir camino a esto. Y después, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial y de la experiencia totalitaria, la Iglesia ha manifestado en varias ocasiones, Juan Pablo II, uno de ellos, cuando escribe un documento 80 años tras la caída del muro de Berlín, sobre el aprecio de la Iglesia sobre la democracia. Eso no quiere decir que la democracia no pueda pervertirse. Un cambio grande, ¿no? Porque hace algunos siglos atrás, dentro de esta época, la Iglesia se posicionaba contra la democracia en algunos casos, ¿no? Principalmente en Europa. Ahí viene toda la discusión en Europa. Yo me acuerdo un viejo dicho francés que decía démocratien, demi-chrétien, es decir, un demócrata cristiano es medio cristiano, en la época de la aparición de la democracia cristiana. Por eso le digo, me da la impresión que nosotros tenemos el antiguo régimen, que hay una tendencia, en parte la Iglesia al menos, en considerar que la forma a la que debería adherir un católico es la monarquía absoluta. Professor, podemos dizer assim, sendo sincero como cristianos católicos, que seria a conveniência pastoral da Igreja?
bueno, se somos a maioria, que seamos uma monarquia e que seja um regime católico. Se não somos, bueno, lutamos por la democracia. Podemos dizer que sim, de certo modo. A veces políticamente ha pasado eso. Sí, es decir, en minoría soy liberal, en mayoría soy más totalitario. Yo tengo la impresión que la Iglesia ha ido incorporando, por ejemplo, la idea de libertad religiosa, cuando dice que es un derecho humano básico, la afirmación de que, y esto fue todo un debate también, el orden natural supone el respeto de ciertas libertades individuales. Por ejemplo, en derecho, un gran debate de comienzo del siglo XX y finales del XIX era hasta qué punto la idea medieval de ley natural, la idea de que hay un orden moral objetivo, era compatible o no con la idea de derechos naturales. La idea de derechos naturales, como lo programa la Revolución Francesa, supone la idea de una esfera de autonomía, de libertad personal donde el Estado no puede meterse. Y la pregunta vieja le dice también, ¿hay libertad para el error? Dignitatis Humanae yo creo que distingue, una cosa es la libertad de la conciencia, otra cosa es la libertad frente al Estado. Y entonces la conciencia debe gozar de inmunidad de coacción, lo que no quiere decir que si ve algo como bueno, está obligada moralmente a seguirlo. Pero esas son cuestiones que en última instancia no dependen del Estado. Nosotros tenemos un artículo en Argentina, el artículo 19, que es un poco el eje de esta idea de derechos en sentido liberal, podría decir de alguna manera, que dice que las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden, la moral pública o terceros, están reservadas a Dios y exentas del poder de los magistrados. No dice que no haya una obligación moral, lo que dice que el Estado no puede meterse en este campo. Esto, un poco en el preconcilio, un filósofo católico muy importante, Maritain, que tiene toda una evolución desde una posición más así, diríamos nosotros, integrista, integralista, de unión Iglesia-Estado, hacia posiciones más de separación, que en algún momento empieza a distinguir entre lo que dice individuo, como individuo yo estoy sometido, en última instancia, como decía Aristóteles, al bien del conjunto. Pero como persona, imagen de Dios, hay algo que responde ante Dios, no ante la comunidad política. Una libertad ontológica, podemos decir. Exacto. No solamente libertad, sino, eso sí, por decir así, ¿no? Es decir, libertad en última instancia responder ante Dios, que es un poco lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo, cuando aparece una autoridad que pide que se la reconozca como poder absoluto. Y frente a ello, el cristiano dice, mire, no, el poder absoluto no es el poder temporal. Ahora, reconocer que hay un poder que está por arriba, si se quiere, del poder político, no significa una actitud de desconocerlo. Por eso hay un ámbito donde la autoridad política es legítima y hay un ámbito donde si pretende intervenir está, digamos así, radicalmente equivocada, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido la Iglesia ha ido como cobrando una mayor conciencia de que dentro del orden natural la idea de que hay una esfera de inmunidad de coacción respecto al orden político forma parte de las bases de un orden natural. Y en ese sentido sería una posición menos así, digamos así, de conveniencia política del momento, sino de principio. Profesor, lo escucho. Sí. No, porque yo já estava pensando, esta ideia também da Igreja começar a se posicionar desta maneira, mais cinzenta, podemos dizer assim, ganha muita força, podemos dizer, no Concílio Vaticano I, com a ideia que o Papa tem o poder divino no sentido da doutrina e não mais temporal, a perda do poder temporal do Papa. ¿Podemos decir así o no tiene nada que ver? En parte sí. Yo creo que la interpretación pasaría por acá. Es decir, en Francia tenemos una situación en el antiguo régimen de una unidad muy fuerte entre Iglesia y Estado. En Canadá, por ejemplo, después, es decir, usaban un lema para la parte francesa, la langue et la foi. Fe y lengua forman parte de la identidad. Pero Francia pre-Revolución Francesa tiene este tema. Y de golpe aparece la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es laicista y aparece la idea de que el rey o el poder político organiza el clero, cosa que pasaba en el antiguo régimen, porque en el antiguo régimen el rey tenía potestades para regular la iglesia. Lo que pasa es que ahora se hace un Estado donde el Estado es laico. Y entonces ahí aparece lo que se llama ultramontanismo. El ultramontanismo sería una iglesia que detrás de las montañas apela directamente al Papa. Y entonces, en vez de tener como árbitro soberano al poder político, ahora de golpe aparecía el poder del Papa, en alguna medida separado del poder político, tratando de reivindicar a una iglesia independiente respecto al poder político. Y el Vaticano II, yo creo, hay algunos autores interesantes, dice,
aunque a veces parecen contradictorios, Vaticano I y Vaticano II están en la misma línea de continuidad, sí. En el sentido de un rey que no tiene más poderes temporales, y se le clausura eso a ese potestad al gobierno francés, y un cristianismo, un catolicismo que empieza a padecer a un poder espiritual separado del poder político. La gran cuestión que va a complicar esto es la caída de los estados pontificios. Claro. Y de alguna manera la caída de los estados pontificios yo creo que ayuda a señalar mejor qué significa una potestad espiritual que no pretende ser potestad temporal o política. Aí, professor, é onde entra o que eu queria falar com o senhor, que é justamente em que ponto a igreja, podemos dizer assim, não ganha uma liberdade que antes não tinha? É nesse sentido que o senhor põe o exemplo da Inglaterra com Henrique VIII, não? Tivemos uma realidade de um país que se separa da igreja, o monarca, e com ele leva todo o seu país, toda uma nação. Isso hoje seria uma coisa impensável, porque nossa, entre comillas, nossa obediência está diretamente à igreja, ao Papa. Assim que o presidente, por exemplo, da Argentina pode separar-se da igreja, que não faz falta. Você, como argentino, pode seguir seguindo o Papa e a igreja, não? Então, se me pergunta é justamente esta. Essa coisa que a princípio foi como um mal, ¿resultó en un bien para la iglesia, profesor, en tu opinión? Sí, yo creo, me acuerdo de un autor que es muy interesante, hablando de, sacando lecciones para nuestros días, lo difícil que es leer lo que diríamos los signos de los tiempos. Y qué difícil es decir, Dios quiere esto respecto a algún acontecimiento. Y él justamente pone como ejemplo la caída de los estados pontificios. Él dice, en el momento que cayeron los estados pontificios, todo el cristianismo visto como catastrófico. Y él se pregunta, honestamente, ¿querríamos volver a un papa que tuviera que vérselas con la policía en Roma para relacionarse con la gente del Partido Comunista? ¿O preferimos de alguna manera esta situación de separación? Yo tengo la impresión de que ha sido positivo. No quita que en estos momentos, ante una cierta sensación de crisis moral, social, hay en distintos lugares católicos que añoran o no les parecería mal una iglesia más unida al poder político. Estados Unidos está teniendo grupos más, digamos así, postliberales, tradicionalistas o integralistas, hay una serie de variaciones, pero que en el fondo ese esquema de separación no les parece. Si el Estado los ayudara un poquitito, les parecería bien. ¿No? Aí, professor, é onde nós outros vamos entrar também na hora, traindo mais para a realidade da nossa época, né, século XXI. Nós outros, professor, sabemos que esta relação entre igreja e Estado sempre tuvo, entre a religião e o Estado. Pero hoje nós outros nos damos conta de um movimento muito crescente, principalmente na última década, não? De um movimento muito grande nos Estados Unidos, de uma mirada à igreja católica, né? E de buscar ter uma identidade no catolicismo. Por toda uma questão de um declínio cultural, de um declínio civilizatório, que nós outros sabemos que está se passando. Pero, professor, ao mesmo tempo nos damos conta que este movimento parece que vai contrário ao magistério e a visão pastoral atual da Igreja Católica. Que a Igreja, desde o Vaticano I, como já dissemos, não, empieza essa ideia que a Igreja tem que estar independente do Estado, né? E para que incluso possa ter uma liberdade maior para evangelizar e falar com mais propriedade do Evangelho. Pero hoje temos esta mirada que empieza em Estados Unidos e chega em toda a América Latina, Europa, não? Incluso em Argentina, em Brasil, como vimos. Não? Então, é muito comum vermos candidatos, principalmente ligados a partidos de direita ou extrema-direita, não? Que fazem muito esse uso da religião, do cristianismo, para criar esta ideia de que eu sou o enviado de Deus, eu sou... ¿Qué te parece esse movimento, professor? Que não é novo, não? No es nuevo. A mí no me entusiasma nada. Me hace acordar a veces a un movimiento importante que se dio en Francia, final del siglo XIX, comienzo del XX, que era la Acción Francesa. En su momento, Francia vive la Revolución Francesa, hay unos momentos de restauración, es decir, cuando cae Napoleón, un intento de volver a unir la Iglesia y el Estado. Y hacia final, después de la caída de los estados pontificios, empieza a volverse a pensar tal vez en la posibilidad de un cristianismo que se reconcilie en algunos temas con la libertad. Ahí están las raíces remotas de la democracia cristiana, tiene que ver, por ejemplo, también con la situación cuando se da la unificación alemana en 1870, de un catolicismo del sur alemán que ha sido absorbido por Prusia, más laico protestante, donde aparece de nuevo el tema de la libertad como un elemento positivo, ¿no? Es decir,
Y entonces, en ese contexto, en Francia aparece un movimiento que se llama la Acción Francesa, que, liderado por un sociólogo que no es católico, pero ve el potencial de movilización social del catolicismo, se alía, si se quiere, con fuerzas católicas en un movimiento conservador, de así, intento de restaurar el antiguo régimen, que va a ser condenado por el papado. Y entonces acá viene la pregunta, es decir, por un lado uno podría decir, Estados Unidos tiene una especie de experiencia de un laicado independiente que piensa independientemente de la jerarquía en términos políticos, y uno puede decir hasta cierto punto un laicado con una cierta independencia puede ser un elemento positivo. Pero por otro lado aparece la tendencia a la manipulación de la Iglesia y la pregunta es si la Iglesia va a crecer desde el poder o desde la convicción interior. Y entonces, ¿hasta qué punto yo puedo generar la convicción interior y una iglesia le puede pedir al Estado lo que ella no puede hacer por ella misma? Esto, por supuesto, supone una posición más exigente a la iglesia. Es decir, miren, el problema de las vocaciones es nuestro, no del Estado. Como el Señor dijo, la iglesia nace dentro de esta realidad de persecución. Exacto. De una iglesia perseguida y que Jesús cautivava a gente justamente por la palabra y del convencimiento, ¿no? Exacto. No de obligar a nadie, si quiere venga y sígueme, ¿no? Y inclusive a veces discutir una iglesia un poco triunfalista, claro, que siente que está mejor cuando mucha gente la sigue. Permiso, professor, pero isso que o senhor põe é muito interessante, porque a ideia no meio católico tradicional hoje, essa ideia de reinado social de Jesus Cristo, ¿no? Que é uma visão muito, muitas das vezes me parece que nostálgica y muy aquén de la realidad do que realmente dice la iglesia, ¿no? Sí, en los ámbitos de la derecha está la ambivalencia también, porque a veces aparece esta idea de Cristo Rey, el reinado de Jesucristo, a veces también aparece una posición de pequeño resto y de claro, idea de una iglesia clandestina en las catacumbas y una especie de independencia respecto al poder político. Uno encuentra esta pregunta que toca un tema mucho más profundo también, no sé si más profundo, un tema que es la pregunta del cristiano frente a la posibilidad de un éxito histórico. Es decir, en última instancia, yo me acuerdo alguna vez en el seminario, le preguntaba a los seminaristas, ¿usted se prepara para ser sacerdote pensando que el día de mañana hay mucha gente que lo va a seguir, no, se va a llenar de comuniones la parroquia, va a tener éxito político, o por ahí para permanecer en una especie de relativo anonimato, tratando de hacer las cosas que hace día a día a pesar de los obstáculos? Y podemos pensar nosotros que la Iglesia, ponga usted el Renacimiento, era más santa que la Iglesia de los apóstoles perseguida, tenía mucho más poder político, ninguna duda, era más la Iglesia de Cristo. A mí, en ese sentido, esta idea de separar un poco la idea de evangelización de poder político, inclusive la idea de triunfo religioso y triunfo histórico, no necesariamente son lo mismo, ¿no? Es decir, entonces, una iglesia que vive una santidad que a veces no se manifiesta demasiado y paradójicamente uno tendría que apuntar más a eso que a la manifestación, ¿no? Es decir, en ese sentido, Benedicto tiene cosas muy interesantes sobre el tema de la esperanza cristiana y cuánto hay esperanza en la historia y en una especie de escatología histórica, o la esperanza cristiana apunta a la trascendencia. Pero de nuevo, la derecha a veces tiene los dos planteos, ¿no? Añoranza de una nueva cristiandad y visión ultra pesimista sobre pequeño resto perseguido. Bueno, professor, nosotros vemos nos últimos anos embate muito grande entre a Igreja Católica, que eu digo a Igreja, somente a alta hierarquia da Igreja, o alto clero, o clero mais elevado, não? E políticos, principalmente agora em ascensão. Em Brasil tivemos o caso de Bolsonaro, não? E problemas que teve diretamente com o Papa Francisco, aqui em Argentina mesmo o próprio Milei, que sei eu, a princípio também não com muita força, pero la Giorgia Meloni em Itália, e agora Trump com o Papa. Bueno, nós outros não vamos entrar muito nesse tema, pero basicamente se diz assim, você não pode falar sobre este tema, porque o Papa não pode falar sobre paz, porque é nosso interesse como Estado, essa coisa. Que te parece, professor, quando a Igreja, hoje podemos fazer minha culpa por o que se passou por a questão do passado, pero hoje a Igreja busca ter realmente uma independência e ser como que esta voz que tenta dialogar com todos os lados, não? Pero hoje vemos, principalmente aqui em nossa parte do hemisfério, o poder político querendo ter muita influência dentro da Igreja, como vimos o caso do último papado, a eleição do Papa, né? Tudo que envolvia isso.
O que te parece, qual deve ser, professor, em tua opinião, não a solução, mas em tua opinião, o que a igreja deve fazer para tentar minimizar esse tipo de situação? A ver, me parece muy difícil de definir los límites, ¿no? Es decir, yo me acuerdo Argentina, por ejemplo, ¿no? Es decir, Argentina en su momento la iglesia sufrió la polarización que sufrió el país hacia la década del 70. Y entonces, por un lado aparece un episcopado que en alguna medida parecía apoyando un golpe militar, por otro lado aparecían sacerdotes con una opción radical más de izquierda, de compromiso político, y hubo un enfrentamiento grande. Ahora uno dice, bueno, pero la iglesia no debería hablar de estas cosas. Porque, de nuevo, tiene infalibilidad en algunos temas, no en otros. Entonces hay toda una serie de mediaciones donde pasar del plano de la revelación y las certezas de la revelación a leer sobre si el programa, de nuevo, de redistribución social es bueno o es malo, hay un salto muy, muy grande. Inclusive, a mí me gusta frente a la idea de que frente a los problemas concretos hay una única solución posible católica, la sensación que a veces los católicos están divididos y tendrían que poder dialogar entre ellos, y la convicción con alguien de buena voluntad que honestamente cree que en estos problemas la solución pasa por un lado cuando yo puedo creer que pasa por otro. Le pongo el caso de la justicia social en Argentina, ¿no? Es decir, bueno, es cierto que ha habido excesos, es decir, bueno, eso significa que deberíamos abandonarla totalmente. Son discusiones políticas. Yo no sé si la Iglesia tiene solamente desde la revelación la solución frente a eso. Y entonces a veces uno dice una cierta precaución en los pronunciamientos concretos, una cierta conciencia de que leer los signos de los tiempos es difícil. No necesariamente el hecho de nuevo, estar convencido de la revelación me autoriza a mí a hablar de temas políticos. ¿No? Yo me acuerdo a veces en la Facultad de Teología diciendo, chicos, bueno, todo el mundo acepta hoy en día que el Papa no tenía derecho a decirle a Galileo si la Tierra giraba alrededor del Sol. Bueno, le digo, pero ustedes actúan, los feministas más o menos lo mismo cuando hablan de política. No saben nada de economía y sin embargo opinan con absoluta certeza. Yo hago chiste que yo digo que la gente hoy es formada en tudología. Tudología, la gente sabe de todo y quiere opinar de todo. Hay un chiste sobre los argentinos. Una persona dice, usted no es argentino, ¿no? Dice, ¿cómo no voy a ser argentino? Le da a probar Fernet. Y el argentino dice, feo, dice, usted no es argentino. El gol de Maradona, lo hizo con la mano, lo hizo con la mano, dice, usted no es argentino. Y dice, ¿qué opina de la situación de Medio Oriente? Y dice, no sé porque no tengo elementos suficientemente para jugar sobre ello, no es argentino. El argentino opina de todo el tiempo, ¿no? Dice, bueno, eso es decir, claramente no se puede. Por otro lado, yo me acuerdo un texto muy interesante, una carta de un francés Camus, que es una crítica que en parte yo creo injusta, ¿no? Es decir, una charla de él en un convento de dominicos, donde él habla, se llama El ateo y los cristianos. Y entonces empieza diciendo, mire, yo el otro día estaba en la facultad, me encontré con un cura que decía que era anticlerical. Digo, bueno, dice, no me gustan los curas anticlericales, no me gustan las filosofías que se avergüenzan de sí mismas. Yo entiendo que lo de ustedes es muy difícil, lo respeto, y lo que les pido nada más es que tengan coherencia. Y después va una crítica que por ahí puede o no ser infundada, habría que discutir, y dice, cuando nosotros luchamos contra el nazismo, necesitamos que la Iglesia hablara. Nosotros nos estamos jugando el pellejo con eso. Y ahora me dicen que la Iglesia habló, y efectivamente habló, pero habló con letras chiquititas. Y nosotros quizás en ese momento necesitamos que hablara con toda la voz. Pienso hoy día también, con temas como el derecho a la vida, es decir, a veces es muy difícil oponerse. El propio tema de la guerra ahora, El tema de la guerra. El tema de la guerra es un tema muy complejo. Entonces la pregunta es muy difícil, por un lado, tener la convicción de que la revelación no me garantiza no equivocarme en la lectura de los signos de los tiempos, pongamos el caso de la caída de los estados pontificios, pero que en otras ocasiones tengo que hablar. Bueno, ¿dónde yo tengo que hablar y dónde tengo que callarme? Es difícil. Yo creo que ahí... Es un tema muy interesante, porque ahí entra toda la cuestión moral también, ¿no? Sí. El aborto, bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo, toda bien, esa cosa, ¿no? Y entonces la discusión, que a veces es muy complejo, sobre, de nuevo, cuando esta realidad que pasa, porque el mundo moderno nos interpela en muchas cosas. Piense cosas que la Iglesia ha ido asumiendo, el lugar de la mujer. La Iglesia siempre dijo que la mujer tenía la misma dignidad que el hombre, pero no dijo que tenía los mismos derechos.
mi hijo tiene la misma dignidad que yo, no tiene mis mismos derechos, yo mando sobre él. Las mismas funciones Bueno, las mismas funciones. Y entonces de golpe hemos dicho, bueno, yo he estado en alguna reunión en la UCA, en la Católica, donde alguna persona muy suelta de cuerpo decía que el matrimonio cristiano se había atacado directamente cuando Alfonsín, presidente argentino, había puesto la patria potestad compartida, que varones y mujeres decían sobre los hijos. Me parece que es un disparate, pero lo decía muy suelto de cuerpo. Entonces, a veces uno dice, bueno, por ahí en el feminismo se tiene alguna razón. El tema de la moral sexual es muy complejo, porque, primero, qué cosas están bien y cosas están mal, la misma Iglesia discute mucho estos temas, y qué cosas deberían ser legisladas por el Estado, porque pueden ser cosas que uno dice, yo creo que no adheriría, o en la medida de lo posible es mejor este modelo de familia, por ejemplo. Otra cosa es decir que el Estado tiene derecho a imponerlo. Y de nuevo, pienso un poco en la situación que yo voy a proponer, la homosexualidad en el mundo islámico. Claro. ¿Estaríamos dispuestos a matar a una persona por su orientación sexual? O dentro de ese tema, os sus propios derechos, ¿no? Por ejemplo, si el Estado, yo soy un ciudadano, un ejemplo, soy homosexual y pago mis impuestos, ¿por qué que yo no puedo ter o direito de se casar en civil como una persona que é heterossexual também? E se ele está, aí é onde entra a questão também da igreja, porque se o Estado pode impedir a ele, o que impide o Estado de depois impedir a mí de casarme também? Bien, entonces, por eso le digo, son dos temas que son bastante distintos. Uno, ya es un problema a veces, en estos términos que nos proponen en nuestra época, sí. Lo difícil es juzgar la cuestión moral y la pregunta sobre cuál es la competencia del Estado, cuál es la competencia de, diríamos así, la conciencia. El caso de la guerra es un caso sumamente complejo. Yo experimento todos los días la sensación de, por un lado, enseñar en la Facultad de Teología y, por otro lado, estar en la Escuela de Ciencias Políticas. Entonces ahí uno encuentra una tensión en muchísimos temas. Por ejemplo, el derecho a la inmigración, es cierto, pero un país a veces no puede asumir 2 millones de migrantes. Y entonces hay una pregunta, ¿qué límite se pone? Benedicto en algún momento había hablado de un derecho a no emigrar, sí. No a recibir, ¿no? Es decir, en el caso de la guerra es un caso muy complejo. Yo me acuerdo, Santo Tomás en su momento elabora la teoría de la guerra justa, no para legitimar las guerras, sino justamente para decir algunas guerras no son legítimas. Pero está el tema de la legítima defensa, ¿no? Es decir, entonces, así como Juan Pablo II, por ejemplo, salió a criticar abiertamente en su momento la invasión de Irak, abiertamente, cuando Serbia estaba haciendo limpieza étnica en sus territorios, habló de la legitimidad de una intervención, en ese momento era la OTAN, y de situación de guerra justa. Entonces, ¿cuándo uno puede decir que algunas violaciones de derechos humanos justifican una intervención armada? Los ucranianos tienen derecho a defenderse, ¿no? Están siendo defendidos, ¿no? Bueno, son problemas sumamente complejos. Incluso hoy que tiene toda la cuestión de las narrativas, principalmente con la internet, con las redes sociales, y cada uno pone cosas y uno no tiene como distinguir muchas de las veces bueno, qué es la verdad también. ¿Qué es la verdad? Yo creo que igual una iglesia debería abrir ciertos temas a la discusión. Es decir, es difícil tener un tema, es las redes y la imposibilidad de acceso. Yo trato con el tema de Medio Oriente, de las redes no dicen nada, absolutamente. Entrar en Al Jazeera, cosas alternativas, y uno tiene la sensación de que es prácticamente imposible, es todo propaganda, son discursos armados. En la medida de lo posible tratar de conocer, una especie de, yo diría así, de imperativo moral de tratar de adherir a la verdad, o de buscar la verdad, ¿no? Es decir, Papa León en su última declaración, yo no soy político, estoy aquí para anunciar el Evangelio. Enunciar el Evangelio y saber al mismo tiempo, de nuevo, el salto que hay de la verdad del Evangelio a la aplicación política, y al mismo tiempo la convicción de que el Evangelio tiene una fuerza de transformar la realidad. Yo a veces me pregunto, como una pregunta que es muy difícil, es decir, las concentraciones de capital. Es decir, el hecho de un país donde poder económico, poder político se van juntando, el poder económico prácticamente decide, qué sé yo, Elon Musk puede decidir la guerra de Ucrania dándonos Starlink. La pregunta es quién decide sobre estos temas, ¿no? Es decir, y la sensación de que en algún momento, yo tengo la impresión que va a aparecer un poder que al poder político lo único que va a poder decir es: le recuerdo la parábola del rico y pulón y el pobre Lázaro. Muy buena colocación. Y en algún momento usted va a tener que comparecer ante Dios. León XIII, cuando habla en la Rerum Novarum, el tema antes que político es moral. Le dice, y les recuerdo a los ricos que un día ustedes van a comparecer ante Dios. Y cuando le digan a Dios, yo, y sí, liquidé un montón de gente porque me interesaba el petróleo,
bueno, vamos a ver si le toca estar a la derecha o a la izquierda. Bueno, en última instancia, esa idea de un juicio último, de una verdad última, que yo creo que el cristiano, sabiendo que las cosas son muy difíciles de juzgar, añora y espera que en algún momento lo verdadero se vea, ¿no? Es decir, yo creo que uno le puede pedir a un político cristiano o comprometido, sabiendo las diferencias con otros y a veces sabiendo que mi familia está dividida, yo tengo gente de un lado y otro de los partidos políticos entre mis propios hijos. Pero por lo menos aceptar que hay como una voluntad de llegar a lo verdadero. El absoluto, ¿no? La búsqueda del hombre por el absoluto. Exacto, y la afirmación de que el absoluto existe y que hay una verdad a pesar de que no llegamos a ella. Que ahí, en el fondo... profesor, es el tema que es complicado porque ¿cómo hablar de la verdad en el mundo de la posverdad? Bueno, la afirmación cristiana es que la verdad se nos dará también, aunque sea en esperanza, pero en algún momento se verá. El cardenal Newman, que lo ha hecho ahora doctor de la Iglesia, tiene un lema que en parte suena platónico, ¿no? Es decir, pero ex umbris et imaginibus in veritate, de las sombras y las imágenes hacia la verdad. Bueno, nuestro mundo es un mundo de sombras y de imágenes y la verdad es muy difícil que alguien la tenga absolutamente y sabemos que no la tenemos. Pero se puede aspirar a eso y como toda la esperanza cristiana, si en última instancia apuntamos a un momento donde eso se realice. Ahí Marx nos golpearía, ¿no? ¿Quién? Marx nos golpearía, Karl Marx. Porque diría, bueno, ustedes están preocupados con bueno, ahora. Paradójicamente, ¿sí? Yo tengo la impresión, en su momento Marx dice, mire, esta idea del más allá es alienante, usted pensando en el más allá no acá. Pero, bueno, cuando hay posverdad y nada es verdadero, hay que tener el más allá es el motivo, en última instancia, para seguir comprometido. Pero, profesor, o señor hablaba ahí de León XIII, ¿no? Y León XIII, sabemos, el Papa, podemos decir así, a grosso modo, de la Revolución Industrial. Sí. ¿No? Hoy tenemos ahí León XIV, podemos decir el Papa de la Revolución Tecnológica. Y interesante que el Papa León XIV, en su homilía ahora, no me acuerdo cuándo, que estaba en África, en su viaje apostólica, dijo que el mundo está siendo gobernado por un puñado de tiranos, ¿no? Por un grupo de tiranos. ¿Hacia qué punto, profesor, cuando el señor habla sobre esta cuestión de la concentración de capital, isso também não pode ser um problema, incluso para a própria igreja, porque se eu tenho o capital, eu sou responsável por controlar a narrativa, a história, o curso da história, ¿no? Sí, ninguna duda. Y entonces la pregunta que se hace a nivel laico también es la posibilidad de una subsistencia de la democracia. La democracia supone un pueblo que de alguna manera tiene acceso a una información, que debate, que discute. Cuando los grandes medios de comunicación están concentrados, cuando los medios ya no sabemos qué es verdad y qué no, es difícil. Y al mismo tiempo creo que escuché alguna vez también a León XIV, es decir, la inteligencia artificial, la tecnología va a generar una nueva cuestión social. Ahora, las personas que yo conozco y las que llegué, en general, la sensación es que no saben a dónde vamos a ir a parar. Es decir, como que pienso en este escritor judío Harari. Harari empezó siendo una especie de convencido absoluto de la tecnología y el hombre ocupado el lugar de Dios, y ahora está cada vez más asustado. En Argentina hay mucha gente que dice, en realidad esto que yo pensé que nos iba a redimir está armando un lío que no sabemos cómo resolver. La propia inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, no tenemos en sí inteligencia artificial, pero estamos caminando realmente. Sí, y no tenemos idea de cómo va a cambiar eso. Bueno, podremos manejar estos cambios, podremos... Ahora, yo creo que ahí, de nuevo, las viejas verdades de la persona tiene dignidad, está hecha imagen de Dios, nos planifica el encuentro con el otro y algún día seremos juzgados y esperamos no solamente el juicio, sino el momento que lo que no sale ahora salga después. Es una verdad que de nuevo para ofrecer un momento muy complejo. Por un lado, sumamente atractivo. Por otro lado, la semana pasada, en una charla de una persona que entiende de tecnología, dice, me da cada vez más miedo esto, ¿no? Es decir, entonces la sensación sí, de que en alguna medida se trata de ver si podemos manejar estos cambios que a veces parecen totalmente independentes de la libertad humana, ¿no? Es decir, humanizar las nuevas circunstancias, sabiendo que, y uno va al imaginario del cine, es decir, el futuro, como se imagina muchas veces, es muy dramático, antihumano, ¿no? Es decir, en ese sentido, un poco nuestra época, como dicen con la posmodernidad también, todos los ideales de progreso de la modernidad. Incluso hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy nosotros hablábamos, todavía dentro de nuestro tema, ¿no? Pero hablábamos de la situación de la propia cuestión de la valoración de la persona humana. El Señor tiene ya más experiencia do que nosotros estamos en esa sala. Uno se da cuenta que hoy, cada día más, no se valora la vida humana. La persona hoy muchas das veces está ahí para producir.
E você, quando não produz mais, o que vamos fazer? Então, temos a visão que se tem sobre a pessoa anciana, o ninho, a pessoa talvez com discapacidade. Isso também entra dentro desse aspecto, não? Pero bueno, professor, podemos ir para algumas perguntas que nos enviaram alguns companheiros? O nosso amigo Carlos Fernandes, ele é de Assunção, Paraguai, e ele nos envia a seguinte pergunta: professor, o que te parece a democracia cristiana? És um objetivo que não poderemos alcançar o no? La democracia cristiana como movimiento surge un poco después de la guerra, un poco antes de la Segunda Guerra y después triunfa, como un movimiento donde los católicos europeos al menos, y en América Latina fue muy importante también, en Chile, en Venezuela, tratar de unirse para hacer un solo camino, si quiere tomar opciones del cristianismo, tuvo en su momento un enorme mérito que es la reconstrucción europea. Y la democracia cristiana pudo, en los dos países más golpeados por la guerra, que eran Italia y Alemania, reconstruir los fundamentos morales. Yo, un poco reflexionando también en algunas jornadas o momentos distintos que ha tenido la pastoral social en Argentina, me da la impresión que más que apuntar a un partido único cristiano que concentre la fuerza de los cristianos, a veces la Iglesia ha apuntado a la posibilidad de, yo diría, vivificar o tratar de ayudar a ver lo justo, como ya ha dicho Benedicto, ayudar a mover la voluntad para realizarlo en distintos partidos políticos. Es decir, que no necesariamente hay un único partido que concentra, uno podría decir, el accionar católico, sino inspirar la posibilidad de que personas desde distintos movimientos puedan dialogar, discutir, inclusive hacer propuestas alternativas. Por eso no sé si en este momento los cristianos sería deseable, honestamente no tengo respuesta, generar un partido que en alguna medida representara la voluntad de todos los católicos, eventualmente del magisterio. Aí é onde entra justamente a pergunta da Jennifer, que é brasileira, e a Jazz ela a seguinte pergunta: professor, como nós outros como cristianos devemos nos posicionar frente ao problema moral muitas das vezes impostos pelo Estado? Ahí es un tema difícil, ¿no? Bueno, por eso, es decir, uno de los viejos temas de la pregunta de la filosofía política es qué hacer cuando una autoridad dicta normas injustas. ¿Y qué significa? Que a veces no significa no ser democrático, oponerse a las normas injustas. De no ser forma, autoritario, ¿no? Bueno, entonces ahí viene un enorme debate, porque oponerse a la norma injusta, si uno fuera 1600, 1700, suponía la idea del derecho de resistencia. Oponerme a la autoridad y eventualmente decir el rey está en guerra con su pueblo y lo puedo matar. En nuestros días hay mayor conciencia de que eso implica, como Santo Tomás decía, en una situación de guerra hay que tratar de que lleguemos a una posición mejor después que antes. Y entonces que no es una solución matar al tirano, sí a veces oponerse, objeción de conciencia, desobediencia civil. Piense usted, por ejemplo, los cambios que logró Luther King en Estados Unidos, o Mandela en Sudáfrica, o el mismo Gandhi que toma estas ideas en la India, ¿no? Es decir, Mandela viene después, pero la idea de una lucha donde la conciencia no renuncia a su potestad frente al Estado, reconociendo al mismo tiempo que puede ser que un gobernante legítimamente elegido tenga un lugar. Bueno, ¿cuáles son los límites de la resistencia? Yo creo que hay mucho campo. Pongo un ejemplo con el tema del aborto. En Argentina, una universidad austral que tiene vínculos más o menos directos con el Opus Dei dijo: nosotros acá eso no lo vamos a hacer. Bueno, lo vamos a cerrar. Bueno, ciérrenos si se animan, pero no lo vamos a hacer. Y no solamente no lo hacemos nosotros, sino que invitamos a otros hospitales más o menos a no hacerlo. Eso no solamente es legítimo, forma parte de un servicio a la democracia, suponiendo que también el gobernante puede tomar decisiones equivocadas y que uno puede y tiene la obligación, si está convencido de que está equivocado, de señalárselo. Y señalarlo, si fuéramos al tema de los derechos del chico por nacer, los infantes, es viejísimo, ¿no? Entonces a veces también de oponerse con el testimonio. Es decir, no solamente con la fuerza política para cambiar las leyes, sino, mire, acá hay gente que vive con otras reglas. Hay una epístola de Orneto lindísima, es decir, los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo, y viven con sus propias reglas. Y bueno, de alguna manera, ¿cómo puede hacer uno,
siendo ciudadano del Estado y Y respetándolo. opcional, ¿no? Yo vivo así porque quiero vivir así. Exacto, porque quiero vivir así y en algún momento testimonio otra forma de vivir. Decíamos, en una sociedad que a veces la vida la tiene muy poco en cuenta, valgo en tanto soy útil, bueno, ¿qué significa dar testimonio de que el débil tiene que ser reconocido? Que a mí me llamó la atención cuando uno mira la guerra, ahora, la discusión a veces pasa más por el estrecho de Hormuz y el petróleo. Justamente económica. ¿No? Y no hay, León XIV, no me acuerdo dónde, pero habló a los periodistas y dice, traten de darle voz al sufrimiento humano. Porque acá estamos peleando una guerra y no vemos que hay gente que muere, gente que sufre, chicos, y la guerra es eso, ¿no? Es decir, y entonces en alguna medida recordar a las personas que quizás la gran política no piensa en ellas. La propia publicidad que se da para la guerra, ¿no? Exacto. Porque parece que no tenemos conflictos en otras partes del mundo, no tenemos muertes. Y exacto. Complicado, ¿no? Bueno, la pregunta es qué significa decir, mire, acá hay personas, hay sufrimiento humano. A mí me llamó la atención siempre un documento que me gustó mucho de Juan Pablo II, que se llamaba Salvifici Dolores. Ahí en Salvifici Dolores habla del sufrimiento humano, ¿no? El sufrimiento humano no parece solamente en clave de sufrimiento que se puede redimir históricamente, sino que significa, de nuevo, tener presente al otro, y esto es un elemento muy central de lo cristiano, que rescata también de la persona humana la imagen de Cristo, ¿no? Es decir, esta idea de, uno puede decir, los límites de la existencia humana, nuestro enorme anhelo que va más allá y al mismo tiempo el sufrimiento que va a ser propio, todos en algún momento vamos a sufrir también. Y la empatía hacia el otro y humanizar, de nuevo, las condiciones de existencia a partir de, no solamente el humano, ¿no? Sino de la revelación, pero darle voz, si se quiere, a un mundo que a veces es absolutamente insensible y respecto al pobre, podría decir, pero no el pobre sentido como clase solamente, sí, el pobre, un escritor galeano decía, los nadies. Es decir, la persona que no existe. Bueno, es decir, esa persona que no existe para nadie. Qué fuerte esto, ¿no? Es él, sí. Fuerte. Sí. Professor, podemos ir para a última pergunta que nos manda Sandra. Sandra é de Bogotá, Colômbia, e nos faz a seguinte pergunta. Professor, em sua opinião, existe hoje um clima bélico en la política occidental? Sí, y hay una idea, me parece, en política siempre ha habido como dos maneras de entender la política. La política para llegar al poder le llama política agonística, y una política que busca construir, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento estamos en una política que usa del conflicto para llegar al poder, que inclusive algunos han dicho, había un viejo pensador sobre el tema del populismo, ¿no? Es decir, como él lo piensa no tanto derecha o izquierda como un mecanismo para la toma del poder. Y revezan un poder entre ellos, podemos decir así. Sí, no, y agarrar una serie, él decía, demandas insatisfechas en la sociedad, amalgamarlas a través del conflicto. Una especie de Boca y River. Exacto, conmigo, Boca ¿no? River y el conflicto como una herramienta para tomar el poder. La Iglesia en ese sentido siempre se opuso, Papa Francisco decía, la unidad es superior al conflicto. ¿Y cómo sufrió con eso, no? También, bueno, pero entonces ver en última instancia, por arriba del conflicto, yo creo que, por ejemplo, la democracia cristiana, uno de los méritos en la posguerra, es viejos conflictos, por ejemplo, Francia-Alemania, pensar la posibilidad de colaborar con Brasil. Yo estaba en la Facultad de Ciencia Política y decían, Brasil son hipótesis de conflicto. No tenemos que hacer demasiadas rutas por miedo a una invasión. 3 puentes que hundimos y nos quieren invadir y de alguna manera vamos la propia guerra también, ¿no? Después de Paraguay, bueno, después no vamos a invadir porque es bueno no tener tanta frontera, ¿no? Bueno, ¿qué significa de golpe? Es decir, a ver, pensemos hipótesis de colaboración, es una política que piensa en la posibilidad de la coexistencia de los distintos, que es el gran desafío. Que viene mucho esta idea de patria grande del siglo pasado, ¿no? La gran América Latina, y que hoy está siendo muy atacada también en ese sentido. Me parece que cuanto más separados estamos, mejor para los poderes imperialistas también, ¿no? Pero yo me acuerdo con Patria Grande, cuando fue el jubileo del 2000, Juan Pablo II quiso hacer sínodos por continentes. Y él dijo, vamos a hacer uno por todo el continente americano, norte y sur. Y algunas personas del sur dijeron, no, eso está bien. Me acuerdo de algún profesor ilustre de teología que me dijo, bueno, pero México no es más América Latina, es la frontera sur de Estados Unidos. Solamente América Latina y el Caribe. Y Juan Pablo dijo, no, pare un poquitito acá, norte y sur. Piensa usted en este momento si juntar un episcopado de América del Sur y América del Norte sobre el tema de los hispanos.
y una voz sobre el tema de la inmigración, y una pregunta si en vez del conflicto y la frontera que quiere hacer Trump, no pensamos en la manera de colaborar. De nuevo, esta idea de pensar patria grande, y en última instancia, si fuéramos al extremo, cuando Juan XXIII habló de la política mundial, empezó a hablar de un bien común de la humanidad, que en este momento es necesario, que eso nos lleva a tener una autoridad mundial, sí, a saber que en alguna medida como... Aí poderíamos entrar incluso em outros temas, por exemplo, a questão da Amazônia, a questão ambiental, mas seria uma charla muito grande. Largo tema. Professor Joaquim Megliori, queremos te agradecer por tu participação. Eu confesso que me puse muito contento, não? E é um privilégio ter-te aqui com nós outros, e que Deus te bendiga. Aqui, professor, não temos nada, porque plata não temos. Mas eu lhe trago um regalito, vem de Brasil, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo le he pasado fenómeno. Y le agradecemos de verdad por la tarde. Ha sido un placer poder charlar con usted en todas las clases y todo lo demás, ha sido una maravilla. Los muchachos vão poder estar nos acompanhando. Assim que rezemos, como dijiste que nuestro objetivo final debe ser la esperanza, pelo menos la oración. Bueno, ¿no? Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos que nos acompanham. Ustedes vão poder assistir partes desta charla com o professor através de TikTok e na íntegra ustedes poderão ver toda a charla, não? Muchas gracias, profesor. Si se quiser dar una última palabra. Muchísimas gracias nada más. No tengo mucha experiencia en estas lides, pero le agradezco muchísimo la posibilidad de participar en estos encuentros y, bueno, ojalá estas reflexiones sirvan o que podamos como cristianos charlar sobre estos temas que nos atañen a todos. Así Muchas gracias. Bueno. Que Dios bendiga a todos. Saludos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.